Bueno, buenos días, muchas gracias a todos. Gracias, compañeros, por veros, que siempre da gusto y anima. Y sobre todo gracias a los comisarios por acercarnos aquí y por vuestra lectura de una pieza que para nosotros, bueno, va a hablar un poco no solo de nosotros, sino de Galicia y de nuestra identidad. Bueno, titulamos como herencia, contexto y percepción. Vamos a intentar también ir en plazo en el horario de la presentación y vamos a intentar que en la exposición hablemos de cada uno de estos conceptos, aplicados siempre no solo al edificio, sino a su historia. Antecedentes. Bueno, veis la costa gallega y nosotros podríamos entrar en particularidades en cada una de ellas. Podríamos contar o narrar historias de cada parte de esta costa. Hoy lo ponemos porque el astillero, objeto de, bueno, pues del concurso y de selección aquí, forma parte de un conjunto superior, ¿no? Forma parte de una investigación donde tanto, bueno, pues Yago y yo tuvimos opción de participar primero en el proyecto Dorna y donde posteriormente, en mi caso, abrí como una línea paralela que fue el lugar de mi tesis doctoral, ¿no? Como veis, ahora aquí en esta imagen se sitúan diferentes instalaciones, diferentes astilleros tradicionales a lo largo de la costa, donde en un momento determinado, sin valor ninguno, empezábamos a ver que tenían casi relaciones unos con otros. Y la tesis planteaba dos preguntas y considerábamos que era importante a la hora de entender la gravitación del astillero. ¿Podríamos hablar de que existe una tipología propia denominada astillero tradicional? Y dos, ¿existe un trasvase tecnológico-constructivo entre la construcción de la embarcación y la construcción del edificio? Bueno, aquí concretamente el proyecto se sitúa en la última de las Rías Bajas, o para algunos, para los habitantes de allí, la primera de las Altas. Está situada en la ría de Muro-Sinoia. El lugar es bastante característico porque se sitúa en el fondo de la ría, en una pequeña ensenada que hace en la desembocadura del río, en el concello de Outes. Que Outes, por ejemplo, el nombre oficial del concello es Serra de Outes. Y no viene determinado, viene muy condicionado el nombre porque era un sitio en el que había muchos aserraderos. Bueno, una de las historias, que no viene por la montaña en la que se sitúa, sino por los aserraderos y la industria de la madera asociada. Tiene una peculiaridad, que aunque está pegado al mar, el núcleo de población está río arriba. Solo estando en la zona del mar, esta zona que estaba vinculada al puerto de Freixo y la zona donde está situada el astillero. fijaros la importancia, ¿no? Ría de Muro-Sinoia. Y Outes, no, también está allí, ¿no? Es decir, teniendo un tramo de costa nunca se han sentido como parte, ¿no? Y porque lo más importante, y también tiene relación, era, como decía Yago, esa capacidad, ¿no?, de cultivo, vamos a decir, de madera, ¿no? Esa potencia que tiene la sierra. Nos centramos ahora en lo que sería una parte de esta ría de Muro-Sinoia, en la ensenada de... Venga. ¿Ahora? ¿Sí? Vale, estos los descontamos, estos minutitos. Vale, entonces nos centramos ahora en lo que sería la ensenada, ¿no? Es decir, cada vez vamos adentrándonos más en la ría hasta llegar casi a la parte final. ¿Qué significa la parte final? Que conforme sube y baja la marea se genera un espacio completamente distinto. Es decir, es casi una plaza pública en el momento bajada de marea y por lo tanto existe una relación directa entre los bordes. ¿Y qué sucede? Que el hombre entiende esos bordes para utilizarlo a su propia necesidad. Es decir, empiezan a modificar ese entorno y hacerlo suyo para una actividad, para un oficio. Motivo por el cual encontramos en esta ensenada casi, bueno, tenemos ahí 9, pero ya no va a parecer 20. Un estudio previo, hicimos un estudio del borde litoral que va hasta, bueno, es en esta ensenada y llega hasta otra, que hay otro astillero de los que aparecía ahí, que es muy rica en tanto patrimonio marítimo e industrial. Aparecen, bueno, aquí catalogamos estos elementos, pero durante la elaboración del estudio, a partir de recorrerse la costa, ir investigando, descubrimos algunas construcciones que ya gente de allí ya no se acordaba que existían, entre la maleza y tal, y hablando con gente que aún amarra ahí sus botes y deja ahí sus embarcaciones, hablando con ellos en las diferentes visitas de campo, ibas a decir, pues aquí creemos que había un astillero en los años 50, aquí había esta otra cosa. Otros ya no se acordaban. Y al final, un espacio tan pequeño es un inventario bastante grande de elementos con interés patrimonial. Fijaros, hablábamos de herencia al inicio, ¿no? ¿Qué valor le damos a esa herencia?
Son instalaciones que permanecían años, generación tras generación. No hablamos que están realizadas en el 1920, no, no, no. Es que algunas, bueno, por ejemplo, para nosotros nos fue muy importante el vuelo americano, pero a partir de ahí encontrábamos otros estudios, fotografías antiguas, que las situaban casi como desde la eternidad. Pero ¿qué valor le damos si hoy permitimos que estas, vamos a denominar arquitecturas, construcciones, lleguen a nosotros como un nuevo tipo de ruina? ¿Cómo podemos defender ante nuestros hijos, sobrinos, que tiene un valor, que hay un valor relacionado cuando nosotros no somos quien de ponerlas en valor o de valorarlas? El astillero, veis a la derecha los amarres, veis otro de los astilleros a la izquierda, el de Becerra. Las casetas de pescadores, allí es una zona que las construcciones son muy numerosas. Más arriba, a la vuelta está otro astillero, de Barriña Farey. Y fijaros, ¿no? Ese espacio público, ese espacio de relación, de conexión, pero también ese espacio donde subía y bajaba la embarcación, donde se construía y se botaba. Veremos después más adelante. Y productivo a la vez, porque actualmente es un banco de marisco en el que hay muchas mariscadoras y... Otra de las rampas, el astillero está comido por la maleza. Otro de los astilleros que también tenía la parte, bueno, pues era casi como de transporte entre rías, con un pequeño almacén. No solo son imágenes expresivas, ¿no? Perdona, dale, Yago. Cómo cambia el paisaje con estas subidas y bajadas tan radicales de la marea, que al final hacen percibir estos elementos desde perspectivas totalmente diferentes cuando te puedes pasear por el fondo de la ensenada. Y en todas había una historia, y todas estaban en uso, un uso muy tranquilo, un uso muy cotidiano, un uso muy de entendimiento del lugar y un uso que nos permitía a esa gente que iba, como contaba Yago, que nos volviese a narrar las historias y que poco a poco pues fueran entendiendo que a lo mejor lo que estaban contando tenía un valor, que bueno, que igual podían seguir indagando, podían seguir hablando y empezaban a contarnos anécdotas de construcción, sobre todo social. Es otra, bueno, un estilo ya acabado en esa zona. Contaremos peculiaridades de esos elementos que aparecen en el agua. Entonces, en el 2019 recibimos el encargo un poco antes y nos lo encontramos en este estado. Esos años hubo una serie concatenada de varios temporales, tormentas. Ya había durado bastante sin ningún tipo de cuidado, pero nos lo encontramos así y con bastante peligro de derrumbe interior. Ya bastante había hecho, llegado hasta... porque este astillero en particular presenta bastantes peculiaridades. Siendo una estructura tan grande de madera, no tiene rigidizaciones, gracias a ciertos elementos y ciertas operaciones que había ido haciendo su propietario para evitar que cayese. Fijaros, bueno, viene a relación, ¿no?, de poder dialogar también con los compañeros. Estos árboles los habíamos dibujado también. Dije los habíamos, ¿no? Sí. Después os contaremos qué ha sucedido. Pero para nosotros sí, son eucaliptos, pero tenían una esencia, tenían una presencia. Y es más importante, plantados por el propio carpintero de Ribera. Para protegerse de los vientos. Sí. Bueno, seguimos. Veis, ¿no? Ahora como la marea cambia por completo ese espacio, ¿no? Es decir, ahora sí que sería, parece que, abierto al turismo, ¿no? Es decir, la marea llega hasta el final, bonito, el sol, el reflejo del mar. Los diferentes añadidos, reparaciones que se han realizado, se empiezan a percibir. Y claro, teníamos que hablar de él, ¿no? Es decir, algo que era común en cada una de estas edificaciones era la figura del carpintero, pero la figura no solo del nombre, sino de su apellido. ¿Por qué? Nos hablaba de esa evolución, donde había un paso, había una historia. En estas instalaciones no solo se construían los barcos de madera, sino que en ellas era la propia, vamos a decir, la propia escuela. Es decir, los diferentes carpinteros se formaban, había especializaciones distintas, los que acababan la embarcación, los que la pintaban, los que hacían las cuadernas, es decir, pero siempre con la figura de un director de orquesta, ¿no?, que tanto entendemos en nuestra profesión. Y era Ciprián, era él y el astillero, bueno, si vemos ahora en la siguiente imagen, era fruto de su creación. Es decir, era libre, no tenía ninguna referencia ni ninguna aceptación formal que necesitase. Simplemente respondía a una función: dónde era mejor, dónde cobijarse de la lluvia, dónde secar la madera y cómo proceder a la entrada y la salida de los troncos, que lo veremos posteriormente. Claro, esta es una imagen del 2016, ¿no? Más o menos. Gracias a la tesis y a estudios previos disponíamos de esta información que al final resultó muy importante a la hora de poder plantear esta rehabilitación, qué se podía quedar, qué no, cómo había sido su evolución. Fueron todo preguntas, y preguntas a veces cabreados ya, ¿no? Porque veíamos que el tiempo jugaba en nuestra contra. Veíamos que lo que recordábamos
ya no estaba, que lo que recordábamos era una imagen del 2016, yo me acuerdo de los paseos en el 2009, disfrutando y viendo para hacer la tesis, dibujando, y de repente nos encargan esto, qué bien, y llegas allí, lo ves destrozado. Es decir, es una como sensación de culpa, de la cual también deberíamos liberarnos, ¿no? Empezábamos a ver detalles que teníamos que entender y que teníamos que intentar interpretar, y por lo tanto empezar a preguntar por qué sucedían. ¿Y os acordáis de esa pregunta que decíamos de la tesis doctoral, no? ¿Existe una transferencia tecnológica entre el edificio y la embarcación? Era claro. Es decir, muchas veces estos detalles no tenían una pureza formal. Es que no le interesaba. Hay imágenes de otros astilleros donde el edificio es completamente secundario, ¿no? Pero el barco, impresionante. Pero claro, nosotros queríamos dar esa lectura y entender el porqué. La rampa en granito, donde conectaba con el mar perfectamente, había elementos donde no estaba el granito y estaban tacos de madera. Decíamos, ¿por qué? No, para construir la embarcación es necesario estacar. Es muy fácil el mecanismo cuando sustituimos esas piedras de granito, introducimos las de madera. Cuando las cerchas, ¿no?, empezaban a ser casi como troncos, ¿no?, que decíamos, pero es que simplemente cortaron el tronco y lo han reutilizado. Partes desmontables de la fachada, las fachadas estaban compuestas, al final sí que hubo que renunciar, pero eran como elementos modulares que, dependiendo del tipo de piezas, podían sacarlas y después volver a montarlas. Me acuerdo cuando debatíamos, ¿no?, y le enseñábamos ya a compañeros y veían detalles de este estilo y decían, hombre, si fueran perfectos esto era como arquitectura japonesa. Sí, pero es que no es japonesa, es gallega, son así. Somos nosotros. El tipo de especies que se utilizaban, al final, una madera tan denostada como la estructura era de eucalipto. En cambio, para las fachadas, al ser una madera que se mueve menos, pues ya se utilizaba el pino. Que es muy singular en esos arranques de pilares que no aparecen en los demás astilleros que hemos revisado, fue un apaño que, bueno, o eso creemos, que en su día hizo, que funcionaban a modo de encofrado perdido y habían permitido que esta estructura durase tanto tiempo en pie, gracias a que formaba un empotramiento y permitía que ante las tormentas y ante todos los ataques de la climatología hubiese permitido. Fijaros en el alzado de la derecha, y yo creo que pasamos ya de esta, pero es rápido. Es decir, cuando entendíamos el sistema constructivo de la construcción de embarcaciones, en la imagen de arriba de toda la derecha, vais a ver casi como un esquema, ¿no?, que parece que es muy atractivo a nivel formal, como van jugando una con otras. Existen tipologías propias de construcción, de acabado del barco, que tienen esa solución, ¿no? Entonces ahí entendíamos que casi no fue buscar un movimiento o no fue buscar nada, fue simplemente utilizar la sabiduría que ya tenían, ¿no? ¿Qué pasa que en la edificación? Bueno, es un poco el estado actual en el que estaba, con los añadidos que había sufrido durante los años, esos árboles que, según nos decía el sobrino, que fue el último propietario, que habían sido plantados para protegerlo de los vientos. Parte de la demolición que ya estaba... Bueno, el estado actual, las zonas afectadas. Y dibujo, todo tiene... Para nosotros era muy importante reflejar, ¿no? Es decir, y dibujarlo nosotros mismos. Es verdad que tiene una cierta, vamos a decir, perfección que no existía, pero sí que intentábamos entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, bueno, pues hablamos de los procesos burocráticos, pero tocaba hacer un pliego de condiciones, tocaba hacer unas mediciones, tocaba que saliese a concurso, bueno, estas cosas que iban a complicar el proceso. ¿Cuántas cerchas se podían rehabilitar? No lo sé, pero hay que ponerlo. ¿Cuántos pilares vamos a poder reutilizar? No lo sabemos, pero hay que ponerlo. Entonces tuvimos que jugar ahí con esa doble vara de medir o con esa... Un poco los diferentes elementos de empoderamiento y cómo funcionaban, lo que fallaban ellos y que igual, y reinterpretándole, podíamos darle una puesta al día y que funcionase mejor. Las partes del alzado que os hablamos, la parte de la sierra que comentaba Yago antes, ¿no? Es decir, la sierra tenía una doble entrada, la entrada por la rampa de granito, es decir, antiguamente todo lo que es el tránsito de troncos bajaba de la ría y llegaba por mar, hubo un momento, un cambio, y por lo tanto ese tránsito de troncos empezó a entrar por la carretera y cambió completamente el proceso. Todo este lateral era fácilmente desmontable, ¿no? Y a partir de ahí simplemente casi como unas piezas que se sacaban y se volvían a poner. Claro, podemos mantenerlo o no en el proyecto. Bueno, elementos singulares como bueno, pues la sierra o un motor que era una patente de una localidad de al lado, Genoya, que uno de los pocos ejemplares que quedan de esos motores estaba ahí en la caseta de... Sí, como ingenieros que trabajamos también nos hablaban del valor, ¿no?, de este tipo de motores y que quedaban muy pocos. Si algunos lo preguntáis si la patente alemana sigue hoy, sí, sigue vigente.
La Noyesa, pues ya no. Y un poco el proyecto. Sí. Es un render de proyecto que refleja un poco esas intenciones iniciales que queríamos. Queríamos recuperar casi ese estado primigenio original del proyecto en cuanto a desproverlo de esos añadidos que fueron apareciendo a lo largo de los años y recuperar esa imagen. Un poco que explica. Sí, explica y para nosotros lo que eran sensaciones que queríamos que estuviesen en el proyecto, ¿no? Es decir, el proyecto no podía ser simplemente una parte de interpretación de la carpintería de Ribera, sino que tenía que darse también a la sociedad. Hay diferentes asociaciones que siguen recuperando y construyendo embarcaciones tradicionales y queríamos que el astillero permitiese y pudiese ser eso también, ¿no? Sí, incluso recuperar ese uso, porque el uso Sí. que nos daban no era determinado, era ¿qué se puede hacer? Sí. Pues plantear recuperar ese tinglado, Sí. que es como la pieza más singular y en la que podrían, lo que decía Óscar, diferentes asociaciones volver a recuperar barcos y hacer incluso que sirva como una plaza pública, que la están usando en la actualidad para eventos, y el espacio interior como un pequeño centro de interpretación de la carpintería de Ribera en la zona. Se plantea un pequeño recorrido, un ejercicio muy sencillo, un recorrido que vas planteando desde eso, la situación en el lugar hasta los elementos singulares de este espacio. Para nosotros es algo que a nivel proyectual está presente en otras obras que hemos hecho, la del anterior Bienal, que también, bueno, pues hemos tenido la suerte que estuvo premiada, y esa figura, ¿no? Es decir, esa sensación de recorrido tan estudiado a lo largo de la arquitectura, queríamos repetirlo y considerábamos aquí que teníamos que jugar, lo veréis después en las fotos, ¿no? No solo a nivel de plano, sino que también a nivel de sección, incluso también a nivel de materialidad, para que todo eso hiciera un pequeño viaje. Bueno, la parte superior se dejó solo para temas de mantenimiento y para despachos del personal, porque si no teníamos que acondicionarlo por accesibilidad y se Es estropeaba totalmente el interesante espacio. que veáis, ¿no?, la escala, es decir, no están hechos más pequeñitos, ¿no?, para que parezca. Es decir, aquí buscábamos la realidad, incluso esa sección que hablábamos antes, ¿no?, para jugar cuando se pasa de una sala a la otra, que sea esa componente espacial. Un poco la obra, sí que parece, por el tema que planteábamos de la recuperación de los elementos, intentar recuperar el máximo posible de cerchas, de material de fachada, supuso una parte muy importante estar en la demolición, incluso por todo el procedimiento, porque se utilizaban clavos que utilizaban en los barcos y suponía bastante problemas a la hora de desmontar esas tablas y poder recuperarlas. Igual podemos ir pasándolas así rápido y para que veáis un poco, pues, ya que sabíamos que también había alumnos de arquitectura, lo que es el proceso, ¿no? Nos gusta enseñar mucho lo real, el día a día, y el estar en obra es un momento bonito, ¿no? Las fotos que estáis pasando, pues hablaríamos desde las cerchas, desde la relación, desde el aumento del muro de piedra. La decisión de completar ese muro en piedra, la reinterpretación de estos elementos para poder alojar de nuevo los troncos y que el agua pudiese evacuar y que no se pudriese como estaba sucediendo en la solución que había tomado. Periodos de secado que seguro que hubiesen necesitado ser más, toda la madera es autóctona, se compró al aserradero que está allí, los carpinteros, que hay que decirlo, con los que hemos tenido también muy buen trato, son de Outes, es decir, se ha intentado también trabajar desde lo local, ¿no? Sí, y que bueno, con la madera hubo ciertas cosas que al final no va a dar tiempo por el proceso, pero... Y un poco eso, la recuperación de esas cerchas, reconfigurándolas con los propios elementos. Hemos podido recuperar las 9 al final. Excepto la de la cabeza, todas las demás están recuperadas. Así que los pilares... Y un poco esa puesta al día de ese detalle y de ese sistema que creíamos que funcionaba, pero que revisándolo podía favorecer tanto el mantenimiento como la continuidad del edificio y evitar problemas a la larga. Podemos pasar igual ahora ya por tiempos para que, que veáis así rápido esto. Con un trama... Y bien, llega el momento. Ahora las fotos son de Ana Amado, que también una compañera excelente, porque desde su óptica también reflejó, ¿no?, esa relación con el entorno. Esta imagen para nosotros supone todo, ¿no? ¿Por qué? Porque supone la realidad, ¿no? Supone la bajada de las mariscadoras a los bancos de marisqueo, supone el entendimiento de los barcos, de la ría. La relación con el puerto que citábamos antes, enfrente. Hoy en día se siguen construyendo embarcaciones en Outes, ¿no? Es un pueblo donde, bueno, pues se come muy bien también, existe un producto local excelente, pero donde a mayor existe diferentes, vamos a decir, ya no son astilleros tradicionales, son astilleros, ¿no? Y que han evolucionado. Y un poco, buscamos eso, casi recuperar lo máximo posible. No sé si puedes pasar una atrás.
Si no veis los árboles, no es cosa vuestra, es que no están. Es decir, al final una decisión política podemos determinar que con era... las políticas de las especies invasoras en Sí. Galicia, que aunque aquí tenía todo el sentido, pero Sí. decidieron que son eucaliptos y se tienen que ir. Da igual la razón, tienen que irse. Conseguimos, que ya no sabemos si para bien o para mal, salvar estos dos que quedan ahí. Bueno, pues son preguntas que veremos si a la larga se responden. Un poco... Creo que no hablamos, ¿no?, de estos, veis los troncos que están aquí en la parte, ¿no?, en la parte, lo que sería el muro litoral y los troncos. Claro, como se curaba la madera para la construcción de la embarcación, claro, esto no sería lo mismo si la hacemos para el interior de la vivienda, echaban los troncos al mar, ¿no? Entonces esa subida y baja de la marea, ese interior de sal que se iba produciendo, iban adecuando, ¿no?, a la propia madera para su futuro, para la propia construcción del barco. Claro, nos llegó un informe desfavorable de Costas de Madrid, diciendo que, claro, el astillero estaba destrozado, que esto había que pararlo y que esa madera invadía el espacio protegido en el año 2000 del estuario del Tambre. Claro. Han sido tantas guerras explicando, porque yo creo que nosotros al final somos un punto en este eslabón, que es la construcción de embarcaciones de madera, ¿no?, en la puesta en valor de un oficio. Y esto era algo más, ¿no? Teníamos que explicar cada parte y cada proceso, ¿no?, que sucedía en el camino. Es un poco el otro alzado que se completó y un poco la única licencia a nivel exterior, como ese volumen de hormigón, significando donde estaba ubicado el motor Ayón. Bueno, ahí está. Esa relación, ese camino que viene por la senda del litoral, acercarse. También reflexionar acerca de la caída del agua. Queríamos que, pues, cuando llueve es muy potente, ¿no?, porque existen casi como dos gárgolas, ¿no?, que vuelcan esa agua directamente a la ría. Entendíamos que teníamos que dejarlo lo más parecido posible a la realidad, ¿no? Incluso el tratamiento del espacio exterior, esos grandes bancos de piedra, ¿no?, que lo que van haciendo es conteniendo las tierras en un momento determinado, pero también señalando. El primero que visteis hablaba de la bajada al astillero. Este que veis... Los eucaliptos. Sí, este que veis es la bajada a las rampas, dos rampas que existen, también que no sabemos cuánto tiempo llevaban. Y un poco el espacio, la espacialidad del tinglado. Fijaros, ¿no?, cómo empiezan a ser súper expresivos, ¿no?, esos elementos que comentaba antes, Yago, de cimentación, donde buscábamos al final hacer casi que estuviesen agarrando el tronco, ¿no?, y que le permitan moverse, que le permitan agrietarse, que le permitan estar, ¿no? Es decir, yo creo que todos los que trabajamos con madera sabemos que, bueno, salvo los nuevos procedimientos, pero que se mueve. Y es lo que queríamos hacer. Incluso en detalle vais a ver que entre el hormigón y el acero, después se verá, aparecen unos tacos de madera, ¿no? Un poco fuera hasta la entrada, que cuando está cerrado queda todo unido con el original. Claro, es decir, no queríamos marcarla, ¿no? Es decir, no queríamos que el astillero cuando está cerrado tenga casi como una connotación de decir se entra por aquí. Buscábamos que fuera una parte más de ese alzado y solo cuando está abierto esa entrada se materializa. Y un poco el recorrido, entrando por este espacio como más de una escala más acotada en la que pues, se plantea como la introducción de la exposición, primer espacio de recepción que aumenta la escala y la sala de los motores y la sierra. Y esa relación con la serie de los troncos, el mar. Subida al espacio de arriba, fijaros que la madera está siempre presente. El despacho. Sí. Un poco esa relación entre la zona de arriba, si está el trabajador que pueda controlar la sala de... Y aquí quisimos simplemente poneros cómo está la museografía que hemos tenido opción de hacer y queríamos que fuera muy concreta. Fijaos la foto que os enseñamos, ¿no?, de Juan Rodríguez. Nada más entrar en el edificio lo ves, ¿no? Es casi como devolver esa importancia del carpintero que fue y después, bueno, ir narrando los espacios que se mantuviesen lo más puros posibles. Y una exposición que lo que fue muy bonito, que uno de los carpinteros que hizo el astillero, su padre era carpintero de Ribera y donó todas las herramientas, las maquetas de los barcos, y todo. Con la única condición que se pusiese el nombre de su padre como la cesión. Y allí está, ¿no? Figura el nombre de su padre y con la condición de que si el día de mañana alguien decide que el uso sea otro, que vuelvan para casa, ¿no? Y ahí le apoyamos para lo que os comentábamos antes, ¿no? Fijaros este elemento, ¿no?, de contacto entre la pieza de hormigón y la pieza de madera, ¿no? El metal, bueno, podríamos utilizar cualquier de neopreno, pero queríamos seguir reforzando la idea de que con un taco de madera va a funcionar igualmente, ¿no? Y va a permitir también esos movimientos. Esas diferentes tipologías que van apareciendo,
elementos que estaban originalmente y quisimos conservar su posición y cómo su diferencia, que ese pilar era cuadrado, no era redondo. Fijaros, desde esa línea horizontal que aparece ahí clara hacia abajo, toda la madera es la asistente, donde han tenido que recuperar tabla a tabla y volver a colocarla. Por supuesto, de esa línea para arriba ya cambia. Hemos utilizado, bueno, madera de pino. Un poco el pilar en contacto con el mar, que se evitó hincar la madera en el mar para evitar el mantenimiento y tener que volver a... Y un poco marcar el eje de la entrada de los troncos, significándolo con este banco fuente. Es algo que no hay, ¿no? Es decir, es un paseo súper bonito y que os invitamos a hacerlo y conocer la costa, pero faltaba ese espacio de sentarte, de beber, y consideramos que era un buen momento, ¿no? Aprovechar casi como esa entrada del astillero para también, bueno, pues en un espacio de estar, de ver. Esos muros de contención, a veces de piedra, otras veces de ladrillo. Sí. Queríamos respetar por completo todo, porque nos parecía que cada uno de esos detalles, igual que este, ¿no? Este saliente que hablaba antes Yago, fue la única licencia que tuvimos a nivel de hormigón. Y un poco la imagen, la iluminación, planteándola casi escondida, que se ilumine una iluminación general, pero que no tenga la presencia justa, casi que insinúe más que... Casi como cuando estás navegando y ves como una pequeña luz, ¿no? Y te preguntas qué será. Pues era un poco lo que buscábamos, que desde fuera o navegando, como esas luces que se ven en el otro borde de la costa, entendamos y preguntemos qué será, ¿no? Y sepamos que al llegar lo que estamos haciendo es valorar pues, un oficio tradicional como la construcción de embarcaciones y una arquitectura que fue generada por ellos y para ellos, ¿no? Y un poco esta última imagen, como esa relación en la industria del pasado, en la que le quisimos hacer este homenaje, y el puerto pesquero y, bueno, industrial de los nuevos astilleros de Outes. Muchísimas gracias.